Hola a todos, bienvenidos a este espacio de crecimiento personal y desarrollo artístico y deportivo. Yo soy Carolina Chico y en este vídeo os voy a hablar sobre la diferencia que hay entre controlar las emociones y gestionarlas. Lo primero es saber qué es la emoción. La emoción es energía que pide ser movilizada, que pide moverse, movimiento. Entonces, esa energía que nosotros sentimos viene dada porque se producen un conjunto de reacciones químicas, eléctricas y fisiológicas entre nuestro cuerpo y nuestra mente. El manejo de las emociones viene muy condicionado por nuestra educación y por cómo hemos visto que nuestros padres manejaban sus emociones. Si cuando éramos pequeños, que ya se ponían de manifiesto esas emociones en las experiencias que teníamos y nuestros padres, pues en lugar de ayudarnos a acogerlas, a colocarlas, a etiquetarlas incluso, porque hay que tener en cuenta que el niño siente como una energía, entonces a veces no saben ni siquiera qué es, entonces hay que ayudarles como a ponerles esa etiqueta, pues eso que sientes es miedo, pues es tristeza y es normal sentirla. Entonces, si en lugar de ayudarnos de una manera amorosa a abrazar esa emoción y a permitirnosla sentir, por el contrario, esa emoción es descontada, es ridiculizada, pues entonces lo que hacemos es reprimirlas, no queremos sentirlas. Si encima no nos ayudan como a colocarlas, ¿no? A saber qué es esto que estoy sintiendo, es muy probable que el niño empiece a coger miedo a eso que está sintiendo y lo evite, porque al final no olvidemos que hay algunas emociones que nos generan malestar y que bueno, un niño pequeño, pues es importante ayudarles a permitírselas sentir, pues para que no les tengan miedo y no las bloqueen. Entonces, todo eso más cómo nuestros padres gestionen las emociones nos va a servir de modelo para aprender a gestionarlas nosotros. Si nosotros tenemos padres que no lloran, padres que no expresan la rabia o por el contrario la expresan demasiado y todo se convierte en una discusión, pues nosotros vamos a copiar ese modelo, simplemente copiarlo o irnos al opuesto, simplemente porque cuando lo copiamos es porque queremos pertenecer a la familia y entonces copiamos modelos para pertenecer, porque no olvidemos que necesitamos pertenecer al clan, porque nuestra supervivencia, y más cuando somos pequeños, depende de que nuestros padres nos quieran. Entonces, si nos parecemos a ellos, pues nos van a querer más. Así lo entiende un niño pequeño. Entonces, si nos gusta el modelo y nos sirve para funcionar y para pertenecer al sistema, entonces lo copiamos. O, por el contrario, nos vamos al otro extremo y si no nos gusta absolutamente nada. Entonces, que una buena gestión de las emociones supone permitirnos sentir la emoción. ¿Y dónde se siente la emoción? En el cuerpo. Entonces se trata de permitirnos sentir la emoción, acogerla y expresarla como pida en el momento, sin hacernos daño a nosotros ni de hacer daño a otros. Simplemente dejarla que salga, sin juicios. Porque el problema de la gestión de las emociones es que hay muchos juicios debajo, pero esos juicios vienen por la educación que hemos tenido, ¿no? Entonces es importante que se pueda expresar de manera libre y la podamos manifestar. Forma parte de nuestra experiencia humana y de nosotros como humanos. O sea, evitar sentir una emoción es como evitar sentir un brazo. O sea, no puede ser, forma parte de tu cuerpo y está ahí, o sea, no podemos no acogerlo. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros esa energía que se manifiesta la controlamos y no la dejamos salir? Entonces se queda contenida en el cuerpo y se queda contenida en nuestra psique. Y entonces eso puede derivar, porque al final la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Entonces esa energía se puede transformar en problemas psicológicos, emocionales o problemas físicos, enfermedades, lesiones, etc. Entonces, si yo le doy salida a esa energía, la saco de mí y entonces se canaliza en otra cosa. Entonces, ¿qué pasa a su vez? Que todo lo que dejemos contenido dentro, luego va a crear, toda esa energía va a formar parte de la manera en la que miramos la realidad, porque además esa energía contiene información. Entonces, la manera en la que nosotros vamos a mirar la realidad se va a ver filtrada por todas esas emociones y experiencias que hemos tenido cuya carga emocional, sobre todo más negativa, se ha ido acumulando. Entonces, al final vamos a ver la vida en función a todas esas emociones que hemos experimentado y que no hemos liberado.
Entonces, de la manera en la que yo veo la vida, yo voy a reaccionar en ella, voy a tomar acciones, elecciones y van a ser mis resultados. Y esos resultados van a estar en resonancia con mi mundo interior. Con lo cual, el resultado va a volver a mí activándome todo lo que yo tengo acumulado. Porque va a estar en la misma sintonía que lo que yo estoy creando y proyectando desde dentro, que es mi filtro de la realidad, ¿no? Porque al final nosotros vemos la realidad en función a las experiencias que hemos vivido. Si acumulamos experiencias con carga negativa, lo que hacemos es entrar en una resonancia donde vuelve lo mismo, volvemos a experimentar las mismas experiencias de vida con la misma carga emocional que hemos experimentado anteriormente. Entonces, es importante, muy muy importante, y es el primer paso para una transformación de nosotros y una transformación en nuestras vidas, ya que estas emociones pasan a ser nuestro filtro de vida, que aprendamos a gestionar las emociones adecuadamente. Vale que haya pasado que en la infancia no nos hayan enseñado o lo que sea que haya pasado, no importa. Ahora es un primer momento como para empezar a hacer ese cambio. Entonces, es responsabilidad de cada uno elegir si quiere hacer un cambio y empezar a gestionar sus emociones y a tomar responsabilidad por lo que siente o no. Bueno, y como a mí me gusta cuestionar a la gente, porque en realidad si no nos cuestionamos, pues no, es muy difícil que nos podamos conocer más allá de lo que vemos de nosotros, y va a ser muy difícil hacer un proceso de cambio o de crecimiento si no vemos si no indagamos en nuestras partes más profundas, ¿no? Y hacemos consciente todo lo que hay en el nivel inconsciente. Entonces, una sencilla pregunta, pero que puede ser muy interesante, ¿no? Para empezar a conocernos un poquito más, simplemente es ¿cómo hago para evitar sentir, y ponéis la emoción al lado o el sentimiento? ¿Cómo hago para evitar sentirme rechazado? ¿Cómo hago para evitar sentir la tristeza? ¿Cómo hago para evitar sentir la rabia? Entonces, habrá a lo mejor emociones que sí os las permitís sentir, pero siempre hay alguna que la gestionamos bastante peor que el resto. Entonces, es importante, pues a lo mejor, ¿cómo hago para evitar sentir la tristeza? Pues llamo amigos, si me voy a tomar unas cañas, pues me tomo chocolate, pues me pongo la tele. O sea, todos que sepáis que pues me hablo de manera positiva y digo, venga, no es para tanto, venga, que esto no tiene importancia. Pues que veáis de qué manera estáis evitando conectar con esa emoción. Simplemente para que cuando hagáis ese comportamiento, que a lo mejor lo hacéis de manera inconsciente, seáis conscientes de que estáis evitando poneros en contacto con una emoción. Pues nada, aquí terminamos hoy el vídeo y seguiremos hablando de las emociones porque para nosotras es muy importante, es el primer peldaño de avance y de pasarela hacia el cambio. Entonces, nada, nos vemos en el próximo vídeo y un beso a todos, chao.